Hola, vamos a ver esta introducción sobre el uso que es una red neuronal y vamos a empezar básicamente con el perceptrón con peso. No es exactamente el modelo de McCulloch-Pitts, es una modificación equivalente, pero nada más la intención es simplemente ver cuál es el fundamento o base para este método de clasificación estadística, ¿no?, tan popular que son las redes de neuronas. Bien, el perceptrón con peso, pues ya hemos dicho, está basado en el funcionamiento de las neuronas y lo que va a hacer es que va a recibir un estímulo que va a ser ponderado por una serie de pesos que aquí no están marcados, pues de cada lista debería tener un peso asociado y una vez que eso esté ponderado se va a sumar de la fase de integración y después se observa si se pasa por una función de activación, una fase de disparo, muy similar a lo que hace una neurona, muy similar, nada más es una mera inspiración, ¿no?, una evocación de lo que hace la red neuronal y dependiendo si pasa ese umbral entonces se dispara un uno y si no se dispara un cero. Entonces aquí la parte importante es precisamente la determinación de los pesos para poder este, determinar los pesos va a ser fundamental pues para darle un funcionamiento medianamente diferenciado o interesante al perceptrón. Okay, en este caso lo que están viendo es que los pesos en este perceptrón con un umbral aquí, el umbral que está puesto en esta función de activación es el de 1. Entonces, utilizando los pesos 0.7 en ambas aristas, como ya habíamos visto en el otro ejemplo, pues si entra la función, o sea, si la entrada es el 1,1, pues 0.7, como vamos a respetar el peso va a ponderarse, lo que va a suceder es que se va a pasar el peso, el 1 por 0.7 se va a pasar por las dos sinapsis o conexiones, pues lo que obtenemos es que vamos a sumar 0.7 dos veces y eso es un 1.4 que es mayor a 1, ¿no? Y por lo tanto el disparo de esta unidad es 1. En el caso del 1,0 y el 0,1 pues solo tendríamos un 0.7 y no se dispara nada, ¿no? Y lo importante de esto es que si se fijan pues corresponde a la función AND. Y en este caso, si cada lista es precisamente 1.4, pues entonces lo que obtenemos es esta función lógica, que es el punto, que es el OR, ¿no? Eso está interesante básicamente porque lo que estamos haciendo es trazar una línea, ¿no?, despejen de x1 o x2, despejen x2 igual a lo que quede de despejar x2 pasando el peso correspondiente del otro lado y pues lo que obtenemos es la ecuación de una recta. Entonces el conjunto este, de posibles rectas que podemos pasar en cada lado son todas estas, ¿sí? Son o bien si se fijan lo que estamos haciendo es etiquetar a todos los puntos, ¿no? Las esquinas del cuadrado unitario, lo que estamos haciendo es etiquetarlos diciéndoles tú eres un uno o tú eres un cero. Eh, Justo lo que tenemos aquí es que estamos etiquetando al 00 como un cero y a las tres restantes como un uno. Entonces eso significa es que tenemos esta función, ¿no? Estamos seleccionando esta función, esta es la que está la esquina etiquetada como cero y las restantes son etiquetadas como un uno. También lo que podemos hacer es cambiar, ¿no?, alternar el, el 1 y el cero teniendo la negación de la función y pues lo que obtenemos es esta misma función pero negada, ¿no? O en el caso de lo que teníamos como función, es esta, la que teníamos antes, el AND, todas están etiquetadas como cero, todas estas tres, el 00, el 10 y el 101, tienen, bueno, el 00, el 01 y el 10 y el 11 si tiene etiquetado como 1, este es el AND. La negación sería el NOT, bueno, la negación del AND, pues, ¿no? Está equivale a esto. Entonces, básicamente lo que podemos hacer con este perceptrón, si se fijan, es mover esta
recta para ir obteniendo combinaciones diferentes de etiquetado de los puntos del cuadrado unitario, ¿no? Y la parte interesante del perceptrón es que pues ya poder hacer eso es muy útil y, y prometía muchísimo, ¿no? En este caso son la función constante 1 y la función constante 0. Entonces, todo estaba muy bien, excepto que lo que no podíamos etiquetar eran estos dos patrones. El patrón en el que el 0, 0 y el 1, 1 fueran etiquetados como 1 y bueno, su negación, ¿no? Todos estos podíamos pasar una línea recta separando los estímulos como se los pedí, como lo estábamos comentando. Y para eso, pues, es lo que llamamos el problema del XOR, porque esta función, la función que resulta por seleccionar con una sola línea recta estos dos, o bueno, o tener como estímulos seleccionados el 1, el 0, 0 y el 1, 1 con un valor y el 0, 1 o el 1, 0 con otro, se llama, esa función corresponde al XOR o a la negación del XOR, en su defecto. Entonces, para eso, pues lo que podemos hacer es concatenar, concatenar o configurar un arreglo de perceptrones de tal forma que lo que hacemos es entran mis estímulos de este lado y después los pasamos a dos unidades que se van a encargar de hacer esto, fíjense. Bueno, es que el 0, 0 siempre es un caso muy sencillo, por eso me lo estoy saltando un poco, porque pues no importa que multiplique por 0, va a ser 0 y va a salir un 0 de este lado. Sin embargo, si ya metemos el 1, 0, pues lo que sucede aquí es que, fíjense que esta lista lo que está haciendo tiene un peso negado, ¿ok? Pues esta lista de la U2 a la U3 tiene un peso con menos 1 y también de la 1 a la U4. Lo que está diciendo es, lo que os salga de aquí, niégalo, ¿no? Obtén cambia su valor al valor negativo. Entonces, entrando aquí el 0, 0, el 0, 1, perdón, este 1, este no es simplemente, no es otra cosa que un placeholder, o sea, la primera capa en este sentido no va a estar haciendo nada. Entonces por aquí sale un 1. Entonces esto multiplicado por menos 1 se va a restar al 0. 0 menos 1. 0 menos 1 pues no va a disparar nada. Eso es importante. Pero esta misma entrada que es un 1, como aquí tenemos un peso positivo, esto va a ser 1 por 1. Y en este caso sí vamos a disparar 1 es mayor o igual que 1, entonces por eso se dispara de la unidad 4, sí se dispara un 1, ¿no? Si cambiamos el 1 ahora, pues lo que sucede es que la unidad de arriba es la que sí dispara un 1 y por lo tanto se termina disparando un 1 en la función final. Pero la parte interesante viene cuando tenemos esto. Cuando tenemos dos unos y aquí tenemos esto negado, ¿no? Este peso está negado y este peso está negado, entonces lo que sucede es que de aquí va a salir un 1 y esta unidad se va a activar, bueno, hasta este paso se va a activar y también esta de aquí abajo se va a multiplicar por un 1. Sin embargo, de arriba, de la unidad 1, viene un peso negado, un 1 multiplicado por un menos 1, eso es menos 1, entonces 1 menos 1 es 0, y de este lado para arriba también pasa lo mismo, eso se va a negar, ¿no? Entonces lo que va a entrar aquí es un 1 menos 1 es 0, y por lo tanto esto no dispara nada y tampoco lo de abajo. Entonces esta es la forma en la que el perceptrón, si se fijan aquí ya pudimos configurar, obtener la función lógica XOR. Esto es importante porque es el fundamento por el que están, por lo que, con lo que es el fundamento operativo por el que las redes de neuronas pueden tener este funcionamiento tan sofisticado. Lo que están haciendo es dividiendo lo que están haciendo es dividiendo nuestros estímulos que están entrando, no tienen esta aplicación de una función directa en un solo paso, sino que en vez de salir hasta la última capa después de la aplicación de una función, en realidad hay un paso intermedio de preprocesamiento o de procesamiento auxiliar, si así quieren verlo, en el que estamos agrupando o poniéndoles atributos extra a nuestros estímulos para que se pueda llevar a cabo el cómputo como lo queremos. Es decir, en este caso queremos que el 0, 0 le toque un 0
que el 1 0 y el 0 1 les toque un 1 y que el 1 1 les toque un 0, cosa que no se podía hacer con un solo perceptrón. Ahora con dos perceptrones sí podemos, pues porque estas unidades lo que están haciendo es haciendo un paso intermedio de división de las tareas de clasificación, ¿no? Entonces, se fijan, pues nos queda así, esta área. Eh, Aquí está precisamente otra forma de ver este perceptrón. La unidad 3 a lo que corresponde es a la función lógica de x y no y. O sea, está entrando por aquí la función x, el umbral es 0.5. Está entrando la función x, o el estímulo x no está siendo alterado. Y lo estamos computando con el valor de no y, ¿no? Esto es lo que obtenemos al negar un peso. Al tener un peso negativo, pues lo que estamos haciendo es precisamente el proceso de negación, que ese también se tiene que hacer. Ese no se puede construir, simplemente es parte de la construcción dentro del perceptrón. Pero lo importante de esto es que lo que estamos obteniendo aquí arriba es el x y no y. Y acá abajo, no sé si lo pueden imaginar, tenemos el no x y y. Y luego lo único que resta es conjuntar estas dos funciones con un OR, ¿no? Entonces, lo que estamos obteniendo al final es la unión de x, o sea, este perceptrón lo que está haciendo es que está computando la salida de estos dos perceptrones, ¿no? A diferencia de los perceptrones, como los habíamos visto al inicio, simplemente computaban lógicamente la entrada de sus unidades directamente de los atributos, pero en este caso hubo una composición de funciones lógicas en las que este perceptrón no está computando directamente lo que viene de acá, sino la salida de otro perceptrón previo. Ajá. Entonces, aquí no es X o Y, ¿no? Lo que estamos computando aquí es unidad 3 o unidad 4. Pero a su vez unidad 3 y unidad 4 eran X y no Y o Y y no X. Muy bien, pues esto es precisamente lo que nos lleva al concepto de perceptrón multicapa. O sea, esta fue la forma en la que se pudo resolver el problema del XOR, ¿no? El XOR impuso una eh, pausa en el desarrollo de las redes de neuronas durante mucho tiempo, hasta los años 20, pues, durante 20 años, 18 años más o menos, hasta 1900, pues finales de los 70, principios de los 80 fue cuando se retomó el desarrollo, la investigación en cómputo de neuronas, en cómputo neuronal, y fue a partir de que a alguien se le ocurrió concatenar o componer funciones. Y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental para poder hacer lo que hacen las redes de neuronas. El concepto de composición es particularmente el que les permite hacer eso, ¿no? Eso y encontrar los pesos, eso es algo que hasta ahorita pues, simplemente lo hemos visto como un proceso de iluminación, simplemente estaban ahí los pesos para el perceptrón, pero si los variamos pues puede que ya no computen la región o la función determinada, ¿no? La que queramos computar. Entonces, el determinar qué pesos debemos poner y qué umbrales en cada neurona, pues es base fundamental eh, de lo que motiva el trabajo en redes de neuronas, el entrenamiento de la red. ¿Okay? Entonces aquí viene un concepto importante que es el de arquitectura. Aquí eh, lo que nosotros queremos hacer con una red de neuronas es eh, aproximar o simular una función. Una función de Rn en Rm es lo que vamos a hacer con una red de neuronas es aproximar, ¿no? Conocemos la función y lo que vamos a hacer con este proceso de entrenamiento y de creación de los pesos, encontrar los pesos correctos es encontrar este mapeo entre Rn y Rm. Por ejemplo, en las funciones que teníamos aquí arriba, perdón, en estas funciones, aquí lo que tenemos es una función de R2 en R1. Si quisiéramos computar una salida en R2 a partir de vectores en R3, pues entonces nuestra entrada de la red neuronal eso está dado en R3 y la salida deberían ser dos posibles, un vector o dos neuronas. La parte que hay que buscar es también la parte del medio, ¿no? La parte que depende de nosotros dentro del diseño es cuántas neuronas intermedias ponemos. ¿Ok? Ese es un proceso de búsqueda, no es sencillo. No,
no es trivial, no se puede calcular cuántas neuronas intermedias se requieren porque depende mucho de la complejidad de la función que depende mucho de la complejidad de la función que queramos computar o simular con una red neuronal. Entonces, para esto pues vamos a requerir de funciones estadísticas. O sea, este método supervisado lo que les pide va a ser este, una función de error, igual que en los métodos estadísticos, la función en la regresión logística o en la regresión lineal, nosotros tenemos una función de costo o de error que me diga qué tan bien o qué tanto me estoy acercando. Bien, pues eso también lo vamos a requerir aquí, ¿no? Dependiendo del problema, usualmente si son problemas de aproximación numérica, como aproximar los valores de una serie de tiempo o hacer una regresión, pues vamos a ocupar el error cuadrático, mientras que si fuera un problema de clasificación ocuparemos este tipo de funciones. Bueno, pero por lo pronto vamos a hablar del error cuadrático. Aquí lo que estamos diciendo es que el error total de la red va a depender de la contribución de cada uno de los estímulos. Aquí este y es el valor que yo debería obtener de mi conjunto de datos, es el valor teórico pues que debería obtener, mientras que y gorrito es la salida de la red. Entonces esto lo que me está midiendo es la diferencia, qué tanto me equivoqué dentro de la predicción, ¿no? O sea, aquí lo que obtuvo la predicción lo voy a restar lo que debe haber obtenido, lo elevo al cuadrado, para cada uno de los estímulos lo sumo, y bueno, saco un medio que es básicamente una consideración estadística que viene muy bien para un proceso posterior de cálculo de los pesos. Por eso lo vamos a dividir por un medio. Entonces lo que vamos a ocupar en este caso es, en lo que se ocupa típicamente en el proceso de averiguar qué pesos hay que poner en una red neuronal, es un algoritmo que se llama descenso del gradiente. Y pues es sencillo en términos de que es un algoritmo bastante noble y sencillo de entender, porque de lo que hace mano de lo que echa mano es un proceso iterado en el que requerimos, lo que queremos calcular es el peso a la iteración t más 1, y eso depende directamente de lo que el peso que tengas actualmente menos la dirección, bueno, menos el gradiente del error. Esto se interpreta de la siguiente manera: el siguiente valor de los pesos de este vector de pesos depende del punto actual, y en mi dirección, o sea, vas a tomar la dirección del de tu función de error, ¿no? Aquí lo que estamos calculando es el gradiente del error. Lo estamos haciendo un valor negativo porque no queremos ir hacia donde más aumente el error, sino hacia donde más rápido decrezca. Y estamos ocupando esa dirección para decirle a nuestros pesos: a ver, pues vete en esa dirección, porque en esa dirección es donde el error disminuye. Entonces, al punto actual en los pesos le vamos a restar el vector que sale de obtener el gradiente de nuestro error, ¿no? ¿Cómo vamos a averiguar estos pesos? Pues se hacen dos pasos. Lo que usualmente van a ver como algoritmo de retropropagación requiere de dos pasos. Uno, el mapear los estímulos de la red con el paso feed forward. Vamos a ver, para un pequeño conjunto de nuestros estímulos, vamos a ver cuáles son las salidas, y después hay un proceso de corrección de los pesos que se va a llamar retropropagación. ¿Ok? Estas son las propiedades, una de las propiedades de la sigmoidity es que esta es la función sigmoide, la roja, ¿no? Pues tiene forma de S. Y parte importante de las propiedades matemáticas que tiene es que su derivada está definida es una forma muy elegante y está definida en términos de ella misma. Lo hace muy manipulable para un proceso que requiere sacar la derivada del error. Cuando está metida en alguna parte del proceso, pues es muy útil este tipo de propiedades. Entonces, bien, pues creo que no me voy a detener muchísimo en este proceso de retropropagación, porque básicamente la vamos a implementar nada más les voy a mostrar cómo se implementa en una biblioteca de aprendizaje estadístico, pero a grandes rasgos pues esto es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, primero se mapean los estímulos y después hacemos la corrección. Lo que hacemos es que le decimos a cada peso: corrige en la dirección del gradiente, ¿no? Y vamos viendo, usando regla de la cadena, en cada paso le decimos
qué tanto te terminó ponderándose el error que en el que se incurrió acá, para decirle ahora tú corrige así, y tú corrige así, porque este está corrigiendo el error en el que incurrió esta, que hizo incurrir un error en esta, ¿sale? Por eso hay la aplicación de la regla de la cadena. Muy bien, ese es básicamente el código que se tiene que implementar, no tiene mucho caso que lo vean, simplemente aquí les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo en el que eh, vamos a tener el XOR como estímulos. O sea, yo lo que le tengo que decir a la red, mira, para el vector 0, 0 tú deberías obtener 0, para el vector 0, 1 tú deberías obtener 1 y así, ¿no? La red, antes de entrenar, bueno, aquí no lo puse, pero antes de entrenar tenía un error bastante grande, básicamente todo era .5, aquí tienen que creerme, no lo puse, pero porque ya no había espacio, pero pues era un error bastante grande, ¿no? Después del entrenamiento, pues aquí hacemos el paso de entrenamiento, y pues fíjense cómo la red al final ya tiene un error bastante más pequeño, ¿no? Muy bien, y por lo pronto, pues ahorita vamos a ver un ejemplo con este con la regresión con el perceptrón multicapa. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una red neuronal usando Keras en este caso. Hay implementaciones más sencillas, fáciles de hacer, que puede que valga la pena que exploren como Scalearn, o incluso lo podemos ver particularmente si quieren. Pero pues vamos a usar Keras porque es el método, la biblioteca más general que creo que les puede servir. Bien, importamos estas, a ver, pandas, sí, bueno, pandas no, no lo voy a, se ocuparía si yo recuperara algún CSV. NumPy no la ocupé, pero ya la retomo casi en automático. Esta no va a ser necesario. Train to Split si lo vamos a ocupar, ahorita les explico para qué. Metrics, no. Datasets make regression, sí, se lo voy a ocupar. Standard Scalar, sí, este no lo voy a ocupar. Queda todo esto, sí, y establezco un valor ahí específico de semilla, ¿no? Vamos a hacer el dataset. Como es un dataset de regresión, sklearn ofrece una función que hace un par de puntos de regresión. Hay otros ejemplos, pero no encontré ninguno que valiera la pena. Si no son sobre venta de casas, es sobre bitcoins y bueno, quería hacer algo más acorde a la clase, pero no encontré. Entonces vamos a ocupar esta función de sklearn que hace un conjunto de puntos para probarlos con regresión. Va a tener tres atributos, dos de ellos van a ser informativos. Informative 2 en samples unos 2000. Y pues vamos a verlos, ¿no? X son pues un chorro de puntos, 2000 vectores de este tipo. Y Y, vamos a ver cómo es Y. Y toma estos valores, pues vamos a graficarlos, creo que vale la pena graficarlos. plp.plotY. Muy bien, entonces va desde menos 2000, menos 200 a 200 los valores que toma Y, y eso es un problema porque las funciones de activación requieren que sus valores estén entre pues, menos 3 y 3. La tangente hiperbólica, la sigmoide, ese tipo de funciones, si las van a ocupar, van a requerir que el rango que toman sus variables no esté muy desapegado, muy ¿cómo decirlo? Muy libre o sin acotar, no acotado. Entonces, para transformar esto, lo que vamos a hacer es
ocupar el standard scaler xts escalado, lo voy a poner, voy a ocupar standard scaler. Aquí debería ser de esta manera, de manera como en muchos pasos. Escalador, le digo standard scaler, y después x escalado es scaler.fit transform fit transform x, ok, y ya está escalado. Pero bueno, con afán de hacer esto un poquito más rápido, xs es standard scaler fit transform x, y ys es standard scaler fit transform y. Y bueno, esto creo que tengo que decirle reshape porque es un vector renglón y los quiero en forma columna. Reshape -1 1. Y bueno, a ver, pltplot y va a ser lo mismo claramente, pero ahora pltplot ys son valores que van entre -3 y 3, ¿no? Porque básicamente tiene lo que hace el estándar scalar es que los divide entre la división estándar y por lo tanto hay solo una división estándar en todos los datos. Y por eso usualmente eso es alrededor de 3, ¿no? Ahora, después de esto, pues lo que vamos a hacer es dividir nuestro conjunto en conjunto de entrenamiento y prueba. xtr, xts, ytr, yts, train to split, x, y. Lo que hace esto es que los divide en conjuntos ajenos de entrenamiento y prueba para que yo entrene mi red neuronal con unos datos que no son vistos, o sea, con unos datos que no son ocupados para probarlos. Es decir, la prueba y el entrenamiento van a ser con datos aparte. Entonces, justo una de las características del aprendizaje de datos que creo que difiere de la estadística usual, en términos de que vamos a estar haciendo esto reiteradas veces, ¿no? Estar iterando y tomando nuevos valores difiere del asunto difiere de la técnica de simplemente escribirlo estadísticamente. Sí, tiene un fundamento importante ahí, pero no es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces pues vamos a ver cómo se ven, ¿no? Vamos a visualizarlos. Fig, ax es igual a plt stuf plots 10, 10,10, no, 2,2, perdón, subplots, y el tamaño de la imagen va a ser de 10 por 10. Entonces en la primera coordenada es igual a 0,0 y a x de la coordenada, la 0,0, quiero hacer el plot de ys, y después a x de la coordenada, o sea, la 0,0, quiero que set title variable y. Muy bien, ahí está mi variable y, la que ya vimos. Entonces ahora voy a hacer cómo se ve esa variable. Este es mi valor de respuesta, la que quiero predecir. Ahora lo que voy a poner, perdonen, lo que voy a poner son las otras dos. Voy a cruzarla, o sea, voy a hacer x1 versus ella, versus la variable de respuesta, y x2. Esta es la c0,1 scatter, aquí va a ser un scatter plot, x s, todas las filas, la primera columna, coma ys, y aquí le voy a poner x1 versus y. Muy bien. Y ahora pues voy a copiar de una vez las dos pares. Voy a sacar todo en el canal. A ver cómo no hay nada en las dos de abajo. Uno 0 y la 1 1.
Cater XS, todas las filas, la primera columna, versus YS, esto es X2 versus Y, y esto es la 2 y 0, 2, 3. Allí están mis tres variables, ¿no? Entonces, como se puede ver, justo quiero dos informativas, pues estas dos parecen tener alguna correlación importante con la variable y, ¿no? Pues ya vamos a hacer nuestra red neuronal, ¿no? Entonces la red neuronal va a ser un modelo, es un modelo estadístico, es un algoritmo, un modelo de cómputo y ese tipo de cosas, pero pues, esencialmente en Keras tiene de dos formas, la forma funcional o la forma secuencial. Y como esta es una red de predicción muy sencilla de regresión, pues este, vamos a hacer nuestro modelo como una función para que podamos manipularlo con cierta con cierta facilidad, ¿no? Eh, Requiero dos parámetros en mi modelo A. A es una lista, va a ser una lista que tiene la arquitectura, la cantidad de capas de entrada. A es una lista del tipo 3, 4, 1, ¿no? Algo así, donde tendríamos tres neuronas en la capa inicial, la del medio 5 y en la siguiente una, ¿no? Bueno, que van a ser cuatro porque aquí estoy agregando el input. Este input es la capa inicial, la de los valores. Entonces aquí habría cuatro capas contando la de salida. Entonces aquí le voy a poner, en vez de 3, pues le voy a poner N, H, salida. Y entonces justo esto lo voy a H, M, M en vez de S es M. Porque es un mapeo de R en R. Le decimos que es un modelo secuencial, que era .sequential, con los paréntesis para que se instancie, y agregamos la primera capa, model.add dense n, la dimensión de entrada, input div, es precisamente INP, y la activación, en este caso va a ser relu. Otras opciones son sigmoide, tangente hiperbólica, pero pues relu es la función de activación más común. Nada más para relu es igual a max entre 0 y x. Relu de x. No es otra cosa que una línea recta y después la identidad a partir del 0 en adelante. Vamos a agregar otra. Dense. Y esta tiene H. Activation. Esta no tiene input porque ya pasó la entrada. Ya pasó esa fase. Esa parte. Y ahora solo model.add dense de M. Bueno, con M capas al final. Y activation. Y aquí precisamente como la activación es si le dejo relu aquí, obtendríamos un problema porque no estaríamos mapeando los valores negativos. Entonces queremos que sea la activación lineal en la capa final. Es una práctica común. Bueno, ahora model.compile. Una vez que ya hemos agregado todas nuestras capas, en este caso modelo completado, falta compilarlo. Model.compile, y aquí le tenemos que decir qué optimizador, qué tipo de error va a ocupar para la pérdida. En el caso de nuestra regresión podemos ocupar el error cuadrático, y el optimizer puede ser SGD. El más común para que van a ver en todos los tutoriales se llama Adam, es un método numérico con relajación que bueno, es bastante óptimo. En general se ha convertido en el favorito para redes de neuronas. Vamos a poner dos métricas de finales para vigilar nuestra validación: MSE, MAE, nada más como
por ejercicio, porque no sería necesario el valor absoluto, pero el MAE, pero bueno, nada más para que vean que se pueden poner más de una métrica final. Y regresamos el modelo, return model. Entonces nuestra red neuronal es igual al modelo. ¿Cuál es el input INP? Es nuestra dimensión de entrada, 3. Y la arquitectura que yo quiero que tenga la red neuronal va a ser 6, bueno, otros 3,4,1, por decir algo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. ¿A qué horas le podemos pedir? Vemos un resumen del modelo. rn.summary. Y ahí está nuestro modelo. Tiene 33 parámetros para entrenar. Ahora el entrenamiento, pues vamos a entrenarlo. Historia es igual a rn.fit. Aquí le tenemos que decir, pues justo con nuestro conjunto de entrenamiento versus la variable de respuesta, los vectores asociados a esos conjunto de entrenamiento, ¿no? Lo que debería obtener, pues, ¿no? ¿Por cuántas épocas? Pues esto ya lo hice, entonces ya me di cuenta. Esta es la cantidad de iteraciones que yo quiero que tarde o que se revise todo el dataset, todo XR. Entonces esto sería revisar todo una vez el conjunto de datos, iterarlo 2 veces, 3 veces. Esto 50 son muy poquitas para valores, para conjuntos interesantes. La verdad es que usualmente anda por ahí de 200, 2000, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Para las redes muy pesadas sí son varios miles y tardas un fin de semana o una semana entera de entrenamiento. En este caso pues simplemente vamos a entrenarlo poquito, 50 iteraciones es más o menos suficiente. Batch size de cuántos lotes, ¿no? El tamaño del lote que voy a ocupar. Esto se calcula, la verdad es que pueden calcularlo para ocupar eficientemente sus procesadores y su memoria. Yo usualmente lo divido como en 4 y eso 2000 entre 4, 200. 2000 entre 4 son como 1500, perdón. Pero sí es suficiente, no voy a poner más de eso. Nivel de explicación, verbose igual a 1. Y validation data, pues precisamente mi conjunto de validación XTS, Y, TS. Pues que se entrene. Pues ahí va. Miren, la pérdida, pues justo es bastante alta y no está disminuyendo, ¿no? Quiero que llegue a valores abajo de 1 y no lo estoy logrando. ¿Por qué? 17. Sí, lo XTR 30 split. Ah, aquí ya vi, no me equivoqué. Miren. Esto debe haber sido XSYS. Ok, eso claramente queda igual. Ya está todo entre menos 33. Implemento mi red. Veamos cómo queda. Y ahora sí, entrenamiento. Bueno, ya miren el punto 9. Vean cómo justo pasarle los valores sin escalar y los escalados hizo que la pérdida fuera mucho menor, ¿no? Este valor es mucho menor. Ya es factible, ¿no? Y vean cómo va disminuyendo. Punto 5, todavía está el título del error. Y bueno, ya disminuyó mucho. Y ya acabó, ya acabó. Entonces vamos a graficar plt.plot. Esta variable historia tiene la evolución del entrenamiento. Lo tiene en un método que se llama history. Historia.history. Y de ahí quiero ver la pérdida. Pero también quiero ver la pérdida del conjunto de entrenamiento. Hay ahí una práctica usual en la que nosotros queremos que la pérdida del conjunto de entrenamiento sea siempre un poquito mayor. De las que ambas disminuyan monótonamente, ¿no? Eso sería maravilloso.
así, que disminuyan de esta forma, y la variable la naranja siempre queda por arriba del conjunto de entrenamiento, la variable del conjunto, la pérdida del conjunto de prueba. Entonces pues vamos a, pues ya acabó, ¿no? El error es más o menos pequeño, y pues vamos a ver cómo predecimos. Ya tenemos un modelo entrenado, ahora cómo predecimos. Pues este modelo RNN tiene un método que se llama predict, y le voy a decir que prediga mi conjunto de prueba, ¿no? Y lo deje en una variable que se llama ypred. RNN predict, es que aquí me equivoqué, x ts, y pues vamos a ver cómo se ve, ¿no? plt.plot, bueno, puntos scatter, yts versus ypred. Pues sería así, no es maravilloso. Esto debería ser todo una línea recta, porque yo quiero que justo mi variable de que esta sea igual a, o sea, si el entrenamiento fue bueno, esta debe haber sido muy similar a esta, o sea, la identidad. ¿Cómo podemos mejorarlo? Eh, bueno, una sugerencia sería, aquí en vez de 3 vamos a ponerle más unidades que le ayuden a hacer el cómputo, unas 10. Ahora son 89 parámetros por entrenar, y pues dejamos que evolucione, que se haga el entrenamiento. Son 7. Muy bien, ya llegamos. Bien, como el error va disminuyendo mucho más drásticamente. Perdón. Esto es porque está ya la pantalla no se queda estática, y por eso hay que scrollear aquí adentro. Y vamos a ver cómo se ve ahora el error. Mucho mejor. Vean cómo es la curva desciende mucho más. Vamos a predecir los valores y a graficarlos. Y pues vean, el entrenamiento es mucho mejor, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a aquí le voy a dejar para este modelo, se lo subo para que lo conozcan. Y ahora lo que queda hacer es ver cómo podemos hacer clasificación multiclase con nuestra red neuronal. Entonces eso es aquí. Bien, entonces ahora lo que queremos no es nada más que se grafiquen, no queremos nada más que se predecir una variable, sino un conjunto vamos a darle un conjunto de valores y quisiéramos predecir la clase a la que pertenece cada vector, ¿no? De n posibles clases. Para eso nuestra capa final va a ser una función que se llama softmax, que lo que hace pues es una generalización de la sigmoide, ¿no? Esto es nada más las cuentas alrededor de cómo funciona, pero lo importante es que lo que yo voy a obtener como salida, o sea, yo le voy a decir que un vector, alguna lista de valores en forma de vectorial, le corresponde la clase 1 y significa esto, ¿no? La 1, 0, 0. O bien la 0, 1, 1 si fuera la clase 2, o la 0, 0, 1 si fuera la clase 3. Entonces, la salida va a ser algo por el estilo, o sea, cuando la red está mal entrenada, pues me va a decir, pues con punto 12 probabilidades de pertenecer a la primera clase, con punto 40 a la segunda y con punto 40 a la tercera. Eso no es particularmente mucha ayuda, ya que pues, hay dos clases muy similares. Entonces lo que podemos hacer es entrenarla con más detalle, y aquí vean la diferencia. Para ese mismo valor lo que vamos a obtener que la función softmax nos dice que la primera clase tiene una probabilidad de primera entrada de .98 y las otras dos .1 y .1. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ocupar como nuestra función final. Mismo caso, aquí lo que vamos a ver es, vean, recuerdan el ejemplo de
de los circulitos. Bueno, aquí lo estoy haciendo con tres capas en la, tres capas tres neuronas en la capa escondida, y como son vectores en R2 y las salidas también en R2, es decir, en R2, bueno, no es en R2, es en Z2, pero es en Z2 básicamente porque hay dos clases. Yo quiero que me diga cada punto si pertenece al círculo amarillo o al círculo morado, por eso es la salida 2. Entonces, vean cómo después del entrenamiento una red neuronal sin hacer ninguna transformación, a diferencia de lo que hicimos con la logística, la red neuronal solita pudo determinar qué era lo que cómo dividir las clases en dos posibles, en el interior del círculo y el exterior del círculo, sin que tuviéramos que transformarlo. Es decir, la pura red pudo separar los círculos de tal forma que con las neuronas auxiliares, con las tres neuronas auxiliares que se le dieron, pudo separar los círculos y decir, en la parte del medio, este, la parte interna le corresponde ser la clase 1 y la parte externa la clase 2.